96.5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, como habíamos dicho al inicio del programa, teníamos invitada para esta tarde a doña Mercedes Coronado. Ella es la presidente de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas, UDIEP. Así es, profesora. Sí. Bueno, lo dije bien. Doña Mercedes, bienvenida. Khalil Michel, Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, estamos con usted. Doña Consuelo hoy tuvo un permisito por problemas de exceso de trabajo. Bienvenida a este espacio. Claro. Muchas gracias. Deseando que se mejore, doña Consuelo. Mire, profesora, decíamos al iniciar el programa que hay un tema pendiente de resolver en el país y que qué pena que tenemos que esperar al 16 de agosto para quitar la incertidumbre de la gente. ¿Cómo vamos a iniciar el año escolar y cuándo? Son dos temas que yo creo que el ministro ya debió haber aclarado. ¿Cuál es su parecer desde la óptica del sector privado, del sector educativo privado? Bueno, ¿cuándo va a comenzar la clase? Como bien lo acaba de decir usted, solo el ministro puede determinarlo. Tenemos que tener algo de paciencia porque aunque es un tema que genera mucha angustia, no conocer cuál es la fecha final, también hay que entender que en medio de toda esta situación tenemos también un cambio de autoridades y que aunque existe una fecha ya prevista por el actual ministro, el licenciado Antonio Peña Mirabal y el Consejo Nacional de Educación, el tema de la pandemia, esa fecha estaba sujeta al ritmo de la pandemia y como la pandemia se movilizó, lamentablemente esa fecha queda un poco diríamos, en espera de que se confirme o no, y parece que no será esa la fecha. Además del cambio de autoridades, este nuevo ministro, hasta que él no esté ahí, hay que entender que él no puede decir comienza tal o cual día, él tiene primero que asumir su cargo, hay que también comprender algunas cosas y tener paciencia. Vamos a esperar. Esa es la propuesta nuestra. El segundo tema, profesora, que yo me pregunto, que creo que alguien tiene que responder, que podría esperar sí a que el ministro tome posesión. Yo creo que decirle al país, no, en agosto no hay inicio de clase, no comprometía nada ni a nadie y hubiese sido muy factible y beneficioso para los dominicanos que tienen niños en la escuela. De todas maneras, bueno, ya no lo hicieron, dejaron para después eso. El cómo sí entiendo que podía ser después. ¿Cómo vamos a dar clase? ¿Cómo le vamos a dar clase a primaria, a preprimaria, a secundaria? ¿Cómo le vamos a dar clase? Presencial, bueno, virtual, sí, combinado, sí. ¿cómo? Sí. Sobre el cómo, es también competencia del Ministerio y del Consejo Nacional de Educación tomar la decisión final, pero en ese sentido es necesario que escuchen las voces de todos los sectores, en este caso el sector educativo público, el privado, porque el sistema educativo dominicano tiene dos alas, vamos a decir, o dos caminos, el público y el privado, y ambos deben ser tomados en cuenta. Pero también hay que escuchar a las familias, hay que escuchar a los profesores, a la sociedad en general, e incluido a los estudiantes, el cómo vamos a dar estas clases. Aparentemente, por todas las conversaciones que ha ido teniendo el ministro de Educación con los diferentes grupos, el ministro asignado de Educación, el doctor Roberto Fulcar, y ha ido dando reporte de esos encuentros, que inclusive los tuvo con nosotros, los del sector educativo privado. Él ha ido hablando de la posibilidad de que las clases se hagan de manera a distancia y virtual. Que en este momento, por el tema de pandemia, de seguridad, que debe ser lo primero, asegurar la salud integral de los alumnos, no vayamos de manera presencial. Eso es algo que eso está claro y que todos estamos de acuerdo. No debemos ir presencial, ni los niños deben volver a la escuela presencial en medio de este pico de pandemia, tampoco nosotros los actores, porque nos estamos poniendo en riesgo sobre todo a los niños. Y a las familias hay que darle tranquilidad de que sus hijos están seguros. O sea que está más o menos claro y él ha ido hablando y dejando claro que será de manera a distancia y virtual. Nosotros en el país tenemos diferentes opciones educativas dentro del propio sistema. Están las que son opciones educativas rurales,
que trabajan en comunidades aisladas, comunidades rurales aisladas. Y ya casi libre de COVID también, casi libre de COVID. Casi, sí, para que usted vea, gracias a Dios, casi libre de COVID. Ese grupo suele trabajar con guías didácticas, con sistemas de multigrados, a veces con televisión, con la radio. Entonces, son los que están más aislados, los que probablemente tengan menos posibilidad también de conectividad, aunque no descarte el tema de la conectividad dentro de la propia urbe, que también es la otra opción, la educación urbana, tanto marginal como central. Aquí tenemos el tema de la conectividad también, de los accesos a dispositivos, y está la educación propiamente privada, que somos nosotros, que dentro de nuestra realidad también tenemos un sector que tiene buen grupo, que se conecta con plataformas robustas, otro que tienen plataformas medianas que le permiten subir material y contenido. Esto le estoy hablando antes de que la pandemia nos llegara. Y otro grupo que pues se puede conectar, que puede mantener a través de correos, a través de algunas plataformas gratuitas también la conectividad, y un grupo también urbano, marginal, que también trabajan en esa zona. Los colegios privados son los pequeños colegios que también trabajan para personas desfavorecidas, que hacen un gran esfuerzo que sus hijos vayan a la escuela privada, que también tienen una serie de condiciones de pobreza, de limitación en la conectividad, que también habría que pensar dentro de la solución en ellos también. Yo pienso que la solución del cómo lo vamos a hacer debe ser diferenciada, no puede haber una sola respuesta, porque cada grupo de estos que yo le estoy planteando tiene una realidad diferente. Sus centros tienen también una realidad socioeconómica muy importante, diferente. Y el impacto de la pandemia también es diferente. Y el impacto de la pandemia es diferente. El impacto de la pandemia es diferente por sectores, por zonas del país. Entonces habría que pensar en una solución que sea diferenciada, no un solo sombrero para todos, porque a todos no nos sirve el mismo sombrero. Es posible que me quieran poner un sombrero con cosas que ya yo tengo superadas, o es posible que el sombrero le faltan cosas que yo no tengo. Entonces habría que hacer un análisis, un levantamiento, que creo que en eso está el ministerio enfocado también, y focalizar cuál es la realidad y dar respuestas diferentes. Hay algo, Ángela, que quisiera hacerle a la profesora, y es que ella ha descrito con mucha claridad el tema de la disparidad entre segmentos sociales, demarcaciones territoriales y naturaleza de los entes educativos en cuestión. Sin embargo, refiriéndonos sobre todo a la parte clase media y a lo privado marginal, como ella decía, que tiene un alto acceso a la parte virtual y tecnológica. No obstante, este nivel de educación reclama un nivel de acompañamiento importante por parte de los tutores o padres para los párvulos, para los niños. A nivel de clase media, sobre todo, mami, papi tienen que irse a trabajar y los niños quedan con las nanas. ¿Cómo podemos dialogar, cómo pudiéramos compaginar esta que sería la metodología idónea con la falta de capacidad de acompañamiento en casa para poder pues establecer esta posibilidad? Sí, es una situación compleja la que usted plantea, y no solamente es un tema de pobreza, también es un tema, como bien plantea usted, de los roles. En este momento los padres tienen roles activos los dos en la generalidad y van a trabajar y dejan los niños con algún otro adulto, a veces con un hermano mayor, para no pensar que los dejan solos, que en algunos casos no ocurre. Entonces, en este sentido, ya tendríamos que pensar igual en soluciones diferenciadas para cada una de esas necesidades. Existen lo que son las guías pedagógicas que suelen enviarse a las familias, pueden ser digitales o pueden ser impresas, que permiten que los estudiantes puedan ir avanzando, puedan ir trabajando solos, y también la virtualidad nos permite diríamos, el trabajo sincrónico y asincrónico, de manera que los días y las horas que los padres estén en la casa, pues con el apoyo de ellos, que siempre va a ser la responsabilidad última de los padres, la educación de sus hijos, porque la escuela lo único que hace es dar apoyo a ese rol fundamental, que es básicamente un rol de padres.
Entonces, en ese sentido, pues, como se puede también colocar material de manera asincrónica, pudiera pensarse en esa solución de que los padres, en los momentos en que estén en la casa disponibles, puedan apoyar en aquella parte que el niño no ha podido hacer solo. ¿Qué tan difícil es? Mire, profesora, yo el día que hablé con usted hace poco, me quedaron dos cosas. Una de ellas, primero, ¿qué tan difícil sería para el gobierno entrar en un acuerdo con las empresas prestadoras de servicios de Internet en el país y decirle, tenemos 2.500.000, 700.000 niños en la escuela, pero en esta zona urbana donde ustedes tienen cobertura, en la parte, en el núcleo central, Santiago, la capital, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, aquí hay 2 millones de muchachos. Yo le estoy comprando por un año un servicio con un chip para que la familia tenga garantizada Internet. Y en la casa por lo menos un teléfono inteligente aparece para conectarse. Por lo menos un teléfono inteligente. Y yo creo que no es una cosa absurda. Además, con la deuda social que tienen estas empresas prestadoras de servicios telefónicos en el país, debían darlo gratis para esos 2 millones de muchachos que están en la parte urbana. Es factible hacerlo y garantizarle a toda la población por lo menos intención de equidad. Bueno, mire, el artículo 63 de la Constitución Dominicana y también en la Ley de Educación se contempla el derecho a la educación de todos los dominicanos. Y este es un deber que tiene el Estado de garantizar ese derecho a la educación de todos los dominicanos. En ese deber, el Estado perfectamente puede, y creo que se están dando algunos pasos. No puedo hablar con propiedad porque no soy parte de la comisión que lo está trabajando, pero puede el gobierno perfectamente crear acuerdos. Nosotros como sector educativo privado hemos hecho una propuesta de alianza público-privado al Ministerio de Educación para que con el Estado y todas las empresas privadas, incluidos nosotros, pues nos unamos a poner cada uno la parte que puede en eso que usted mismo acaba de plantear, que es, diríamos, ¿cómo digo usted? El deber de devolverle a la sociedad. Claro, hay una responsabilidad social. Exactamente. La comunicación, esas empresas telefónicas se llevan todo el dinero de este país. Claro. Bueno, y el Estado está en todo el deber de, diríamos, facilitar, canalizar que estos acuerdos se den. Y creo que si lo hacemos así, esas compañías prestadoras de servicios, claro que nos van a apoyar porque es un momento en que necesitamos que todo el que tiene un know-how en lo que sea, en este caso ellos tienen ancho de banda, tienen conectividad y hasta dispositivos que pueden facilitar. ¿Por qué no un SIN estudiantil como pasa en otros países, que el alumno no puede hacer nada más que entrar con él y lo único que puede conectar son material educativo o conectarse a alguna plataforma, no puede hacer ningún servicio social. Entonces pueden hacerlo, igual que a través de República Digital podemos lograr el asunto de entregar los dispositivos también. Claro. Que así hay posibilidades. Faltan voluntades públicas, políticas públicas, con voluntad del gobierno y de todos los sectores. Nosotros estamos pidiéndolo en esa alianza público-privado, no para los colegios privados, para el país, porque nuestra petición y lo que nosotros planteamos no está pidiendo nada para el colegio como colegio, sino para facilitar y permitir que la educación no se detenga. La educación es el motor que mueve el desarrollo de un país. Y si ya tenemos un país que está enfermo y además de enfermo permitimos que también lo que haga sea bajar los niveles educacionales, ¿dónde vamos a llegar? Todo lo que hemos ganado lo vamos a perder. De ahí es que viene que el secretario general de Naciones Unidas está tan preocupado y que el gobierno británico dice que es un deber moral para ellos reabrir las escuelas en la modalidad que permita la pandemia, porque la escuela no se puede detener. Pues igual pensamos nosotros. No estamos hablando del colegio Juan, Antonio, Pedro, ni privado. Estamos repita eso, profesora, porque usted me va a quitar de encima un malestar que yo tengo, un mal sabor así que me da. Porque yo he entendido que hay una contradicción entre usted o ustedes, el sector privado,
y el sector público, cuando hoy escuchamos voceras como usted, con tanta autoridad y con tanta calidad que se expresa, Gracias. o escuchamos a Xiomara Guante, uno encuentra una disparidad. Xiomara dice, nosotros no estamos listos, oigan bien compañeros, Pedro, Khalid, Aníbal, nosotros no estamos listos para iniciar el año escolar hasta enero del año que viene, dice el sector público. Mientras tanto, ustedes dicen, no, nosotros nos hemos preparado para iniciar ya. Entonces, ustedes hacen acopio de este discurso del señor Guterres y lo entiendo, pero ¿qué tan cierto es que ustedes están preparados o es un interés económico o Xiomara dice que no están preparados y está en lo cierto también? Bueno, tal como hablamos la vez anterior, yo no quiero entrar en confrontación con el discurso de doña Xiomara porque ella tendrá sus razones. Ella maneja su sector y sabrá por qué lo dice. No creo que nadie esté 100% preparado porque en ningún país nadie estaba listo para esperar una pandemia y que la pandemia nos sacara de manera tan abrupta de los salones de clase y nos colocara en un cambio de modalidad tan radical como este. Nadie lo está. Aún los países más avanzados pues también tienen esta tarea pendiente porque el mundo entero tiene por más de una década, tarea pendiente de incluir como eje transversal la tecnología de la información y del conocimiento en este proceso educativo. Fuimos muy lentos en eso y la pandemia vino y nos dio de frente. Pero eso no quiere decir que no trabajemos con lo que tenemos y con lo que hemos ido avanzando. De la pandemia para acá, de marzo para acá, hemos avanzado porque tuvimos que hacerle frente al cierre del año escolar. Por lo menos el sector educativo privado continuó con el 30%, no se detuvo, no cortó a los alumnos con el 70 de marzo, sino que siguió hasta junio 30, que fue el cierre 19 con los alumnos. Y evaluamos a nuestros alumnos y trabajamos como dentro de esa virtualidad, aprendiendo e invirtiendo tiempo fuera del tiempo de dar las clases para aprender, para entrenarnos y hacer lo mejor posible. Pues yo creo, no nos hemos detenido después de eso tampoco y seguimos trabajando y seguimos preparándonos. Entonces es un deber de todo educador hacerlo y no decir que no estamos listos. Nadie está listo, pero hay que seguir para adelante. Si mañana Fulcar dice... Evidentemente hay un tema de dicotomía, o mejor dicho, de dos puntos de vista respecto a la forma de cómo vamos a abordar el tema del inicio del año escolar. Nunca y jamás con un nivel de pesimismo ni queriendo hacer de abogado del diablo, pero yo me pregunto, ¿y qué pasaría si no logramos sortear esto y lamentablemente tendríamos que esperar a que llegara a República Dominicana y el mundo una vacuna que pudiera dar seguridad a nuestros niños para poder pues iniciar el año escolar? ¿Cuál sería su repercusión? Bueno, lo primero que nada es asegurar la salud de nuestros niños y de la población. Eso está por encima de todo. Brillante. Si haciendo eso, que significa no volver a la escuela en presencia, no mantener el distanciamiento social que mandan las autoridades de salud y evitar aglomerarnos, y podemos hacerlo desde las casas, como lo hicimos ya de marzo en junio, no veo por qué hay que detenerse, porque si los niños están sanos, gracias a Dios, y hay manera, como vemos bien, de podernos conectar con ellos, de la forma que sea, uno con mayor, uno con menor recursos, pero estamos conectados. Yo creo que es lo más recomendable, pensando sobre todo en la salud mental de nuestros niños, en la necesidad de que la escuela no se detenga, porque recuerden que la escuela es la que desarrolla las habilidades y destrezas con las que los niños pueden seguir su formación, tanto en la parte cognitiva como socioemocional, como neurológica. Entonces no podemos detener porque haya pandemia. Ese contacto social es fundamental en los niños. En el adulto es fundamental. Y se puede hacer por esta vía. De hecho, los niños hacen mayor contacto eficaz por aquí que nosotros los adultos, porque les gusta más este medio, trabajan, ven mucha televisión, se comunican, comprenden bien, tienen muy desarrollada esa habilidad audiovisual. Entonces, pues si podemos hacerlo con voluntad, con esfuerzo, diferenciando las respuestas, porque vuelvo a decir, todo depende de cuál es la real necesidad de cada zona y de cada centro. Entonces, llevando esa respuesta con el corazón dispuesto a dar lo mejor de nosotros mismos. Esto no es un asunto de economía, esto es un asunto de que, tal como dice justamente en el informe que entregó Naciones Unidas el martes 4, donde el señor Guterres, al que yo me refiero, secretario general de Naciones Unidas, plantea
que los gobiernos y las autoridades que tienen poder organicen dentro de las posibilidades de los controles que le pueden hacer a la pandemia, la reapertura de los centros escolares. Y él plantea que de lo contrario vamos a tener una probabilidad de deserción escolar con los más grandes. No van a regresar. Estamos perdiendo aprendizaje. Lo ganado se está perdiendo y se está perdiendo avanzar. No solamente que el niño va a dejar atrás lo que aprendió, sino que no va a tener, diríamos, el aprendizaje previo para lo que sigue, porque ya lo olvidó y habría que volver de nuevo. Bueno. Estaríamos hablando de que de marzo a enero, ¿cuántos meses son? 11 meses. Sí. Y de aquí a allá son 5. ¿Cuánto tiempo más en ocio, dando vuelta a los niños? No, y tan terrible en la casa, esa es la verdad, no lo aguanta nadie. Entonces, desde ahí, nosotros no estamos pidiendo que los niños... Mira, cómo es, mira. Mire qué linda. Profesora, finalmente, y muy brevemente para su respuesta, la verdad que uno aprende con doña Mercedes, excelente. Ay, gracias. Profesora, si Fulcar mañana llamara y dijera al país, arrancamos clase en septiembre, primera, segunda, tercera, cuarta semana, ¿el sector privado está listo para asumir esa tarea? El sector privado está listo en su gran mayoría. Como vuelvo a decirle, existen algunos centros que están en zonas urbanas marginales o en zonas rurales distantes que necesitarían algún tipo de apoyo para poder hacerlo completo. Pero aún así, está el WhatsApp, están las guías didácticas impresas que los padres pueden recoger en los centros escolares, como hicimos para cerrar. Solamente falta voluntad y un corazón que quiere encender en el niño el fuego de querer seguir avanzando. Los niños son como una llama, así dijo el doctor Fulcar el día pasado, que me encantó en una entrevista. Son como una llamita y el maestro quien la enciende. Esa llama está apagada ahora, esa llama tiene que encenderse. Gracias, profesora. Tiene que encenderse. Gracias, profesora, excelente. Compartir con Mercedes. ustedes un gran... ¿Se llama Mercedes? Sí, se llama Mercedes. Sí, se llama Mercedes, perdón. Saluda a la profesora. Saluda a la profesora. Gracias, profesora. Gracias. A sus órdenes siempre. Bueno, señores, vamos a terminar el programa hablando con la gente. Si nos quedan algunos minuticos, atención, Lea. Periodismo ciudadano. La verdad que muy interesante la entrevista. Excelente participación. Y mira lo que ella dice, que no se pierda ya lo conquistado, y eso es verdad, porque ahora mismo los niños están en casa, en ocio permanente, sin tener un nivel de aprendizaje importante, solo con lo que uno pueda, ¿verdad? Pero jamás puede compararse con un tema de instrucción como debería de ser. Así que aprovechemos la tecnología que nos pone la modernidad a disposición. A las empresas prestadoras de servicio le toca ahora su responsabilidad social, su rol, responsabilidad su cuota de social, sacrificio, hermano, en este tema. Porque en esta ocasión, entre los supermercados, la farmacia, los bancos y las empresas prestadoras de servicios de comunicación se han quedado con todo el dinero. Con todo, mi hermano. Con todo el dinero. Muchos que han ganado en esta etapa de la crisis. Son los únicos que han ganado. Señores, nos vemos mañana. Para salvarse uno tiene que otro. Vamos mañana. Hasta mañana. Sol 106.5, la más